a los pantanos infestados de caimanes de la Florida. Chris estuvo allí por 6 días hasta que lo encontró alguien. Milagrosamente, sobrevivió sus heridas, aunque perdió su ojo izquierdo. Como no pudo identificar a su verdugo, no arrestaron a nadie. Por mucho tiempo Chris vivía con temor a pesar que la policía lo protegía día y noche. Un buen día alguien invitó a Chris a un evento y allí recibió a Cristo como su Salvador. Este fue el punto de cambio en su vida. 3 años después de su horrible asalto. Chris tenía ya 15 años cuando el Señor lo salvó y compartió su historia por primera vez. Después sintió el llamado al ministerio para ayudar a otros a encontrar la paz. En 1996 un detective le dijo a Chris que un hombre había confesado de haber cometido un crimen contra un niño. Este hombre era David McAllister. Chris fue a visitar al hombre que ya era un anciano débil que estaba completamente ciego. El hombre vivía en un asilo de ancianos. El hombre que Chris recordaba era uno fuerte y ahora era un hombre humilde de 77 años. El detective le contó a Chris cómo y por qué le había hecho esto el hombre. McAllister había sido contratado por el padre de Chris para cuidar al tío del padre de Chris. Un día el padre de Chris encontró a McAllister bebiendo mientras debía estar trabajando y lo despidió. Este fue el motivo le causó hacerle daño a Chris, fue para vengarse del padre de Chris. Chris platicó con el hombre y al principio negó su culpa, pero al continuar con su plática, su corazón fue ablandado y le pidió perdón a Chris. Chris le dijo, lo que tú hiciste para mal, Dios lo ha tornado en una maravillosa bendición. Chris le contó cómo Dios había permitido que sus heridas fuesen una puerta para compartir el Evangelio con otros. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Chris les platicó a su esposa e hijos acerca del hombre que trató de matarlo hacía tiempo pasado. La familia entera comenzó a visitar a McAllister seguido. Un domingo, Chris le preguntó a McAllister si quería aceptar a Cristo en su corazón. McAllister dijo que sí. Unos pocos días después, McAllister murió muy en paz mientras dormía. Chris dice que esta historia no es de lamento, sino de redención. Él dice que Dios le regresó la misma vida a McAllister y que anhelaba el día cuando lo pudiera ver otra vez en el cielo. Esto nos trae a la tercera manera que libera el perdón. 3. Nos ayuda a confesar que ocurrió una ofensa y no ignorarla. El ignorar o olvidar que se nos ofendió nos es lo que Dios quiere. Si nos olvidamos que se nos hizo daño, entonces no hay por qué perdonar. El perdón no ignora la realidad, pero confirma que hubo una ofensa. Debemos determinar que si hubo daños y que se ha creado una deuda espiritual. El único que tiene el poder de dejar los pecados en el olvido es Dios. Muchos tratan de disfrazar